Buenas tardes, profesor. Hoy día le voy a poner sobre la pobreza en el Perú. Hasta antes de la pandemia se estimaba que casi un tercio de la población en el Perú, 3.330 millones, no podía solventar sus gastos, pero a causa de la pandemia incrementó en 10 puntos porcentuales de la pobreza, empujando a 3 millones de nuevos pobres a la precariedad. Los datos confirman algo que se veía desde mayo del año pasado, cuando decenas de miles abandonaron las ciudades donde se ganaban la vida para volver al campo, donde no tendrían que pagar un alquiler. Hoy son 10 millones de pobres en el país andino. Perú tiene 33 millones de habitantes y la pandemia provocó que en el 2020 una recesión por un largo confinamiento de más de 100 días que semi paralizó la economía. El PIB cayó 11,12% el año pasado. Causas de la pobreza. Una de las causas principales sería la desigualdad social. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un grupo social es excluido al no tener el mismo acceso a los recursos que el grupo de poder, lo cual se ve principalmente en las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, lo cual se debe a políticas sociales y económicas eficientes, las cuales no tienen y carecen de una visión de país que nos permita integrarnos, aprovechando la multiculturalidad que tiene el Perú. A esto hay que sumarle la falta de planificación familiar y el control de la natalidad. Tener más hijos de los que en realidad se puede mantener. La pobreza es experimentada como un fenómeno multidimensional, cuyas dimensiones individuales se relacionan estrechamente y refuerzan mutuamente, como una red. Roles discriminatorios de género, violencia en el hogar, alto costo de enfermarse, servicios deficientes de educación, inseguridad ciudadana, jóvenes frustrados, desempleo y subempleo, dependencia y vulnerabilidad de la pequeña agricultura, acceso insuficiente al crédito formal, trato discriminatorio y corrupción institucional, acceso limitado a la justicia, dificultades para asegurar los derechos de propiedad. Por último, las consecuencias de la pobreza. Muchas de las consecuencias son las mismas que las causas. Esto quiere decir que se generó un círculo vicioso, el cual refuerza la desigualdad de la pobreza y la transmite a las nuevas generaciones, quienes asumen con fatalidad su destino, con lo cual afecta su baja autoestima y creyendo que no pueden mejorar. Los mismos pobres, en el análisis de su propia condición de sobrevivencia, la misma que se logró en la presente investigación, la población rural de Pariahuanca, en situación de pobreza extrema, define la pobreza como no tener nada para que coman sus hijos, ser golpeada siempre, morirse por no tener medicamentos, no ir a la escuela, no saber leer ni escribir, trabajar gratis y si se trabaja nos pagan muy poco. El aumento de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas ante el estado de emergencia nacional sanitario y el aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19 en el país. Por otro lado, una de las consecuencias de la crisis económica para paliar el hambre ha sido la formación de miles de ollas comunes organizadas principalmente por mujeres, que buscan donaciones de dinero o de alimentos, o gestionan ante las municipalidades la entrega de víveres o cualquier ayuda que puedan. A veces no consiguen ni una ni otra. Estas ollas en las que se cocina al aire libre y con leña de fuego una comida han salvado a miles del hambre durante la pandemia. Muchas gracias.